El último mensaje que envió Zion Foster, de 17 años antes de desaparecer, decía que iba de camino a casa. La adolescente le dijo a su mamá y a su novio que esa noche saldría con su primo favorito, algo que hacía al menos 2 veces al mes. Pero cuando su mamá buscó al primo al día siguiente para pedirle ayuda para encontrarla, él le dio una noticia sorprendente. Dijo que no había visto ni hablado con Zion en años. Hola, soy Kevin y bienvenidos a Just Thought Lounge. Hoy vamos a analizar un caso que comenzó como una desaparición y terminó siendo un asesinato. Es una historia sobre una familia y revelaciones inquietantes acerca de en quién puedes confiar. Vamos a echar un vistazo. La madre de 6 hijos, Sierra Milton, se despertó el 5 de enero de 2022 y descubrió que su hija mayor, Zion Foster, no había regresado a casa la noche anterior. Zion estaba en el último año en East Detroit High School. Apenas había celebrado su cumpleaños número 17 en noviembre. Como la mayoría de los adolescentes, Zion había pasado por una etapa rebelde. Había amenazado con huir de casa e incluso lo había hecho el año anterior, 2 veces. Con 16 años y frustrada por las reglas de su madre, había huido a la casa de su abuela. Convencida de regresar a casa, permaneció solo unos días antes de irse de nuevo. Esa vez causó suficiente preocupación para que Sierra llamara a la policía. Pero fue otra falsa alarma. La adolescente estaba luchando con el reciente diagnóstico de cáncer de su abuela, así como con su propio deseo de independencia. Esa mañana de enero fue diferente. Zion había terminado su turno como mesera en la Detroit Wing Company la noche anterior. Ella había pedido permiso para salir de la casa después de regresar del trabajo. La adolescente fue honesta sobre con quién iba a pasar el tiempo, su prima favorita, Jaylin. Bajo estas condiciones, Sierra estuvo de acuerdo y vio cómo Zion salía por la puerta. Eso fue poco antes de las 11 p.m. Al día siguiente, el novio de la joven de 17 años, su compañero de escuela secundaria, Bertese González, le envió un mensaje a Sierra. Había sabido algo de Zion porque él ya no podía comunicarse con ella. El último mensaje de texto que recibió fue a las 12:59 de la madrugada. Decía, Waleu, que significa voy en camino, pero Zion no llegó a casa. Las llamadas a su teléfono iban directo al buzón de voz. Los mensajes enviados durante la noche no le llegaban. Finalmente, a las 8:53 de la mañana, él le escribió, ¿estás viva? Y después, esto es lo peor del mundo. A la angustia por la ausencia de Zion, se sumó la respuesta que Sierra recibió de su primo, Jaylin Brazier. A pesar de lo que su hija le había dicho, Jaylin respondió que no había estado con Zion la noche anterior. Le preguntó a Sierra exactamente cuántas veces Zion había dicho que estaba pasando tiempo con él. 1 o 2 veces al mes, dijo ella. Le respondió con frustración. Las mentiras de Zion sobre él eran muy traicioneras y peligrosas, dijo él. Pero ¿por qué mentir sobre pasar tiempo en su casa? Él sugirió que probablemente ella estaba pasando tiempo con alguien que vivía cerca de él. Zion compartió la ubicación de su teléfono con su novio Bertese. Este rastreo la había ubicado justo al otro lado de la calle de la casa de Jaylin a las 11:24 de la noche anterior. Bertese, quien admitió sentirse un poco inseguro en su relación, tomó una captura de pantalla de la ubicación de su novia exactamente a esa hora. Jaylin sugirió que tal vez Zion lo estaba usando como una coartada cuando en realidad estaba en la casa de un vecino. Debe conocer a alguien más en la calle o cerca de ahí. Jaylin amablemente sugirió que Sierra acudiera a la policía, pero pidió que lo mantuvieran al margen. Bertese no se dejó convencer tan fácilmente. Inundó a Jaylin con mensajes. Confrontó al joven de 23 años con la captura de pantalla de su teléfono. En respuesta, Jaylin le envió un video de su sistema de cámaras Ring. No había registros que mostraran a Zion en la casa, dijo. Ella nunca estuvo ahí. La policía de East Point no se mostraba dispuesta a atender con urgencia el reporte de desaparición de Sierra. Su hija tenía antecedentes de haberse fugado.
Según la madre angustiada, los oficiales en la estación no se anduvieron con rodeos. La persona que está a cargo ahora nos dijo específicamente que, voy a ser honesta contigo, estamos tomando esto como si ella se hubiera fugado. Al recibir poco apoyo de las autoridades, ella tomó cartas en el asunto. Con la ayuda de familiares y amigos, se organizó una búsqueda de Zion en los días siguientes. Pusieron volantes, realizaron concentraciones y hablaron con los medios de comunicación. Necesitamos que estén atentos. La policía necesita tu ayuda. Así es. Necesitamos tu ayuda. Mientras tanto, finalmente enviaron oficiales para hablar con Jaylen Brazier. Jaylen, quien se autodenominaba el primo favorito de Zion, en realidad era primo hermano de su expadrastro. Es decir, él era primo del ex esposo de Sierra. A los 23 años, él era padre de 2 niños pequeños y tenía una pareja de mucho tiempo, Katrina. Sierra creía que su hija y Jaylen siempre habían sido y seguían siendo muy cercanos. Según Jaylen, no habían hablado en años. Lo encontraron en casa con su novia Katrina Smith. ¿Cómo estás, ¿Qué pasa? señor Brazier? Sí, señores. ¿Cuál es su nombre, señora? Katrina Smith. ¿Ustedes conocen a Zion? Sí. Sí. Así que eso decían. Jaylen invitó a los oficiales a entrar para revisar la casa. Les dijo que la última vez que había visto a su primo fue casi un año antes, en mayo de 2021. La última vez que hablé con Sion, la última vez que la vi fue en mayo de 2021. Jaylen continuó explicando que eran la mamá de Zion y su novio quienes parecían estar obsesionados con la idea de que ella había estado con él esa noche. Él también le ofreció a Sierra mostrarle las grabaciones de su cámara Ring. Cuando ella la revisó, la mamá pensó que había huecos en las grabaciones de la noche del 4 de enero que obviamente habían sido eliminados. Yo dije, Su ubicación sí decía que ella estaba aquí y en la casa de enfrente. Yo dije, pero ella nunca estuvo aquí en realidad. Pero bueno, tengo cámaras para demostrar que ella nunca estuvo aquí. la policía de East Point no encontró nada sospechoso en la búsqueda de la casa. No había indicios de que Zion hubiera estado ahí. Escucharon mientras Jaylen explicaba sus frustraciones por verse envuelto en el drama causado por una prima de 17 años, con la que rara vez pasa tiempo. Las veces que salí fue cuando la llevé al trabajo y regresamos. Fuimos a cargar gasolina, básicamente mostrando que esta chica nunca estuvo en mi casa. Te creemos, hermano. Y se sabe que ella suele escaparse de casa, se ha escapado como 4 veces y cada vez está en la casa de algún tipo. Su mamá lo sabe. Su mamá solo está actuando de cierta manera y eso me hace sentir muy pinche incómodo. ¿Se sabe que ella suele escaparse de casa? Sí, supuse que ustedes lo sabrían. No digo que no estén haciendo su trabajo, solo supuse que ella les diría esa información. Bueno, ahora lo sabemos. Muy bien, chicos, disfruten el resto de su noche. Jaylen quizá estaba engañando a la policía de East Point en este momento, pero no a Sierra Milton. De hecho, ella sí observaba con quién salía su hija de la casa y a menudo saludaba personalmente a Jaylen cuando él venía a recogerla. Ella sabía que él estaba mintiendo. Él me dijo que no la había visto ni tenido contacto con ella en 3 años. Lo cual es imposible cuando estabas en mi entrada y me diste un abrazo. Quizás la manera más fácil de verificar si Zion había estado al otro lado de la calle de la casa de su prima, como sugerían los datos de su ubicación, era revisar las cámaras de timbre de los vecinos. Alrededor de las 11:15 de la noche del 4 de enero, un sedán blanco, el auto que se sabía que conducía Jaylen Brazier, fue captado entrando en su entrada. Del vehículo salieron 2 personas que se veían claramente entrando a la casa, un hombre y una mujer. Jaylen había llevado a Katrina al trabajo justo antes de las 11 de la noche de ese día. Ella estaba en el turno de medianoche en un trabajo de manufactura. El turno era de 11 de la noche a 6 de la mañana. La segunda persona que entró a la casa a las 11:15 no pudo haber sido Katrina. Los datos de ubicación del teléfono más tarde confirmarían que las 2 personas captadas entrando a la casa eran Jaylen Brazier y Zion Foster.
la cámara no mostró a Zion saliendo. A la 1:41 de la madrugada, la misma cámara al otro lado de la calle captó a Jaylin sacando su auto de la entrada y luego echándolo en reversa para volver a meterlo. La cajuela entonces quedó apuntando hacia el patio trasero. Después de unos minutos, el auto se fue. Regresó a la casa menos de 10 minutos después. Se obtuvieron órdenes de registro para la casa y el auto. Dentro de la casa, la búsqueda fue infructuosa. El contenido del auto fue cuidadosamente detallado y examinado, pero no había evidencia clara que indicara qué le había pasado a Zion. Eso cambió cuando las autoridades trajeron a los perros rastreadores de cadáveres. Los perros señalaron claramente la cajuela del auto de Jaylin. El 19 de enero, el joven de 23 años, acompañado por un amigo que era abogado, se sentó voluntariamente con los detectives. Quedó claro que él había mentido sobre estar con Zion la noche en que ella desapareció. Jaylin se presentó para ofrecer lo que él afirmaba que era una versión verídica de los hechos de esa noche. Él había recogido a Zion de su casa y la llevó a su propia casa. Él acostó a sus 2 hijos, niños de 1 y 2 años, y luego se reunió con Zion abajo en la sala. Ustedes mezclan su marihuana, arman un porro, empiezan a fumar, solo están viendo la tele, relajándose. Sí, ella me está contando sobre su mamá, su relación es mucho mejor que la última vez que habló con nosotros, y sobre su novio, sobre el baile de graduación, del trabajo y todo eso, y cómo está trabajando para conseguir un departamento y todo eso. Jaylin dijo que fumaron algo de marihuana, lo cual parecía poner a Zion muy soñolienta. Él vio que su cabeza se echó hacia atrás, como si tuviera la intención de tomar una siesta, mientras estaba sentada erguida en el sofá. En ese momento, él fue a la otra habitación para servirse una bebida. Ahora ustedes solo estaban relajándose y de repente ella simplemente se desmaya así. No, o sea, cuando me levanté para ir a servirme algo de tomar, regresé, y ella decía que estaba cansada, luego recostó la cabeza, así que, está bien, te dejo dormir un rato o lo que sea. Y luego, como 15 o 20 minutos después de eso, le dije, está bien, ¿estás bien? ¿Lista para irte a casa? Y ella no respondía ni nada de eso. Jaylin informó que el pulso de Zion era débil, luego describió que su corazón ya no latía. Dijo que su joven prima simplemente murió en su sofá. En vez de llamar al 911, entró en pánico. Sin saber cómo murió, pensó que parecería como si él la hubiera matado. Su ritmo cardíaco se estaba volviendo muy débil y su respiración era casi inexistente, así que pensé, ¿acaso siquiera estoy? Sobre el COVID, ya me vacuné, chicos. Todo lo que fumé, todo lo que teníamos era mota, marihuana normal. Así que entré en pánico. Pensé, bueno, esto se ve terrible, esto se ve muy mal, no sabía qué hacer. Así que la agarré, la puse en la cajuela. Y la puse en la cajuela, en mi coche. Y la llevé a Highland Park. Y la puse dentro de un bote de basura y luego me fui. Los detectives preguntaron cómo supo Jaylin que Zion estaba muerta. Según su historia, la joven de 17 años, inexplicablemente y de manera muy abrupta, dejó de respirar. Ella recuesta la cabeza en el sofá, tal vez todavía está viva en ese momento. Probablemente solo está drogada o algo así, por la marihuana. Pero luego, cuando empiezas a sacudirla, no despierta. ¿Le revisaste el pulso, dijiste? Y ves que no está respirando nada de eso. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Entrando en pánico. Bien, entonces estás entrando en pánico y todo este tiempo... ¿Fue en ese momento cuando pensamos que definitivamente estaba muerta? Sí. Bueno, ¿estaba muerta? ¿Crees que estaba muerta en ese momento? ¿O todavía tenía una respiración débil y... No había nada. ¿No había nada en ese momento? Sí, exactamente. Sabes la diferencia entre estar muerto y estar vivo, ¿verdad? O sea, ¿estaba muerta? No estaba respirando. Así que supuse que eso era, y no podía detectar ningún latido ni sentirle el pulso, ni nada. Así que diría que estaba muerta, definitivamente. Está bien. Quiero que nos muestres el contenedor de basura. Porque no quiero equivocarme. Y obviamente quiero salir y ver si ella sigue ahí, entonces necesitaremos recuperarla. Y si no, entonces necesitamos hacer lo necesario para localizar dónde está. Está bien, está bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Sí, bien. Está bien. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Jaylin llevó a los detectives a los contenedores de basura en Highland Park, donde afirmó haber dejado el cuerpo de Zion semanas antes.
Jaylin les dijo a los detectives que Zion había estado en su casa aproximadamente 2 horas antes de morir. Esto habría situado su hora de muerte poco después de la 1 a.m. Los registros de su teléfono celular mostraron que su dispositivo se desconectó de la red a la 1:15 a.m., correspondiendo al momento en que dejó de responder a los mensajes de Vertese. Jaylin le dijo a los detectives que no había borrado ningún dato de su dispositivo desde la noche de la muerte de Zion. Sin embargo, descubrieron que había realizado un restablecimiento de fábrica completo en su teléfono solo 2 días después, borrando efectivamente todo lo que tenía en su dispositivo. No obstante, se pudieron reconstruir los movimientos de su teléfono. Estos datos ubicaron a Jaylin en los contenedores de basura en Highland Park a la 1:48 a.m. Él afirmó haberla colocado en el contenedor de basura de la derecha. Ya no había ningún rastro de ella ahí. ¿Es este el contenedor de basura? Sí. Bien, ¿qué contenedor de basura usaste? Voy a acercarme a ellos, de acuerdo. ¿Fue este contenedor de basura? Sí. ¿Le quitaste la tapa? Ya estaba abierta. ¿Ya estaba abierta? Sí. ¿La cerraste? Sí. ¿La cerraste? Sí. ¿Dónde estacionaste tu coche? Justo al lado, justo enfrente de él. No puedo escuchar, lo siento. Dije justo enfrente de él. ¿Te estacionaste de reversa o de frente? Me estacioné de frente. ¿Entonces estaban lado a lado? Sí. Él dijo que mi bebé solo murió. Y luego que la arrojó En un contenedor de basura. como si fuera basura. Cuando Jaylin se sentó para una entrevista de seguimiento al día siguiente, el 20 de enero, empezaron a surgir inconsistencias en su historia. Ahora afirmaba que ambos habían consumido ácido esa noche. Fue su reacción a los psicodélicos lo que debió haber causado que su corazón se detuviera. Por supuesto, esta explicación era tan probable como su afirmación anterior de que la marihuana había causado su muerte. El detective intentó aprovechar estas nuevas afirmaciones para obtener una confesión. Quizás Jaylin usaría las drogas como excusa por sus acciones, por cualquier cosa que haya hecho para matar a su primo menor. Estaba probando psicodélicos y ácido y... Creo que eso fue lo que la mató. ¿Tú crees? Sí. ¿Tuviste como un momento en el que no sabías lo que estabas haciendo? No, ella también, no sé, ella es muy fuerte también. No, ella también. Pudo haber sido por otras cosas que ella misma tomó. Déjame preguntarte esto. El problema con esas drogas es que cuando las tomas, no sabes lo que estás haciendo. O sea, esa es la razón por la que la gente las toma, ¿no? Hiciste algo cuando estabas... O sea, de nuevo, estoy tratando de entender esto y eso tendría mucho sentido. Cuando tomaste ácido, tuviste, ya sabes, de nuevo, no digo que esté bien, pero... Estaba completamente bien, literalmente. Solo pienso, no sé si el efecto para ella fue positivo o... Afecta mucho tu cerebro y como que tú... Sí, afecta mucho. Y te voy a decir ahora mismo, ahora tiene sentido para mí. Todo tiene sentido para mí. ¿Lo entiendes, verdad? Porque estoy aquí sentado tratando de entender cómo este buen joven Jay pudo haber lastimado a alguien. Pero ahora tiene sentido para mí. Ese no eres tú. Ese no era Jay en ese momento. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Si hiciste algo bajo la influencia, necesito saberlo porque eso es una gran diferencia y puedo entenderlo. Eso sí lo puedo comprender. El detective no logró obtener una confesión. Sin esta admisión y sin localizar a Zion, no había suficiente evidencia para proceder con una acusación formal por asesinato. Jaylin fue arrestado y detenido por un cargo de mentirle a la policía. Declaraciones que hizo a la policía engañándolos activamente sobre el paradero de Zion Foster, la salud y seguridad de Zion Foster en su interacción con ella. En junio de ese año, Jaylin volvió a hablar con los detectives. Esta vez solo se grabó el audio. En ese momento, cambió su versión una vez más.
Jaylin se retractó de su afirmación de que ambos habían consumido ácido esa noche. Esa parte no era cierta. Otros pequeños detalles de la historia también cambiaron. Ya no describía a Sion como desmayada en el sofá. Ahora ella estaba en el suelo. Dijo que se sintió presionado por la policía para dar más información, así que inventó una historia más elaborada para complacerlos. Fue como, bueno, omití eso sobre el LSD, pero sí, los dos tomamos una dosis de LSD y debe haberle afectado diferente o le cayó mal. Eso es una tontería. ¿Le dijiste que era una tontería? Ah, sí. Él me está diciendo eso. Me está mintiendo cuando dice que tú no se lo dijiste. Oh no, eso es lo que le dije. Me sentí presionado a solo decir cualquier cosa. Los camiones de recolección de basura que trabajaban en Highland Park fueron rastreados hasta áreas específicas en los rellenos sanitarios locales. La tarea de clasificar montones de basura de toda el área de Detroit, acumulada durante varias semanas, fue una labor abrumadora. Se inició un proyecto estimado de 8 semanas. Decenas de voluntarios, la mayoría usando mascarillas y trajes de materiales peligrosos y asistidos por maquinaria pesada, revisaron capa tras capa del vertedero de manera sistemática, buscando cualquier rastro de Zion. Esperamos que la primera fase tome aproximadamente 2 semanas, pero estamos haciendo lo correcto por las razones correctas y vamos a hacer todo lo posible para lograr algo de paz. Nunca será una paz total, pero sí algo de paz y justicia para esta familia. Mientras tanto, Jaylin Brazier enfrentaba hasta 4 años de prisión por las mentiras que le dijo a la policía. El Departamento de Policía de Detroit, el DPD, asistido por el FBI, continuó buscando una orden de arresto por asesinato. Jaylin expuso su caso ante el juez en la audiencia de sentencia. Me entregué. Sí, mentí, pero no estaba en mi sano juicio. No había manera de que pudiera prepararme para una situación así. Tenía miedo. No sé exactamente cómo falleció, ni qué causó su muerte. Solo sé... En un momento, ella estaba bien, estaba tranquila. Se recostó un momento. Lo siguiente que supe, simplemente ella estaba muerta. No sé qué lo causó. Yo no lo causé ni nada por el estilo. Reaccioné de manera estúpida por miedo y pánico como nunca antes había sentido en mi vida. Literalmente. ¿Tú crees que ella murió y luego te deshiciste del cuerpo? ¿Así nada más? ¿Esa fue tu decisión? No sabía qué hacer. Me quedé sentado ahí por lo menos 10 minutos. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Mis hijos están arriba. Apenas conseguimos este lugar después de luchar como 2 años para obtenerlo y ahora todo se está viniendo abajo. No voy a tener ninguna conversación en esta sala del tribunal. Y desearía poder revertirlo. Habría llamado a la ambulancia. Habría llamado a su mamá, porque su mamá es tan dulce. Su mamá es tan dulce. Y yo solo sabía... Desearía poder deshacerlo. Nadie estaría en esta situación. Por lo menos podrían decir, está bien, esto pasó. Confirmen esto. Y todos tendrían algo de paz en este momento, ¿sabes? Pero... Jaylin Brazier fue sentenciado a 23 meses en prisión. Las llamadas telefónicas de Jaylin a su novia Katrina y a otros miembros de la familia fueron monitoreadas de cerca mientras él estaba bajo custodia. Ocasionalmente, él usaba el código de llamada de otro recluso para hacer sus llamadas telefónicas en un intento fallido de mantener sus conversaciones en privado. También tenía en su poder un teléfono celular prohibido que usó para intercambiar miles de mensajes con Katrina. Repetidamente en sus llamadas, Jaylin preguntaba si había pasado algo importante. Esto parecía ser un intento mal disimulado de preguntar si la enorme búsqueda en el vertedero había encontrado algo o a alguien. Mi suposición ahí, la más lógica y posible, ¿verdad? Es que no hay nada importante ahí, nada importante ni nuevo, y debido a eso hay un último esfuerzo para... Juntar cualquier cosa, sí, cualquier tipo de cosa. Y básicamente eso es lo más lógico que se me ocurrió estadísticamente. Pero solo quiero que sepas, mantén la cabeza en alto, no digas nada, puedes negarlo. Bebé, deja de hablar. Solo no quiero que hables de ciertas cosas.
Las preocupaciones de Jaylin sobre la búsqueda de Zion decían mucho. Si su historia era verídica y ella había muerto repentinamente por una causa desconocida y no violenta, entonces él tendría todas las razones para querer que la encontraran. Encontrar a Zion lo exoneraría. Cuanto más rápido, mejor. Desear que la encuentren también debería ser el deseo de un primo cariñoso. Curiosamente, una y otra vez expresó su alivio de que no hubieran ocurrido grandes avances en la búsqueda. A medida que se acercaban los últimos días del proyecto en el vertedero, él se refería a esto como una búsqueda de COVID. Solo relájate, hoy es el primero, mañana es el segundo. Se supone que ahí es cuando deben de tener lo del COVID aquí, no sé, básicamente dejar de buscar COVID. Normalmente deberías recibir una actualización antes de eso, así que... Pero no es nada, así que no te preocupes por nada. Jaylin cumplió poco más de 9 meses antes de recibir una liberación anticipada. Él había sido colocado en un programa especial de encarcelamiento de 90 días. Este campo de entrenamiento está diseñado como un programa militar en el que los reclusos condenados por ciertos delitos pueden superarse mientras están dentro, y a cambio son recompensados con una liberación anticipada. Había pasado casi un año y Zion no había sido encontrado. No se había solicitado una acusación formal por asesinato y ahora el principal sospechoso regresó a su casa y a su familia. Porque este hombre está libre. ¿Qué? Puedo admitir esto y aún así quedar en libertad. La libertad de Jaylin Brazier no duró mucho. El 13 de junio de 2023, después de una investigación de 1 año y medio, la policía de Detroit finalmente obtuvo una orden de arresto. Vamos a detenerte un momento. Vamos a verificar tu identidad, tu licencia y todo eso. Tenemos que averiguar quién eres, amigo. Andar manejando sin tu licencia, ya sabes. Sí, la tengo en mi mochila. El joven de 24 años enfrentaría cargos de asesinato en segundo grado, así como manipulación de pruebas. Al ser arrestado por el asesinato de Zion, se incautaron 2 teléfonos celulares adicionales. A pesar del restablecimiento de fábrica que realizó en su dispositivo, los investigadores pudieron recuperar parte de la actividad. Su historial de búsqueda se había guardado en la nube. El 7 de enero, 3 días después de arrojar el cuerpo de su primo a un contenedor de basura, Jaylin realizó varias búsquedas en Google. ¿Los camiones de basura también son compactadores? ¿Cuál es la fuerza de un compactador de camión de basura? ¿Cómo obtiene la policía el historial de tu teléfono? ¿Y cómo sabes si la policía te está vigilando? Además de estas búsquedas incriminatorias, los investigadores descubrieron que en los meses previos al incidente, Jaylin había realizado varias búsquedas inquietantemente sugestivas de contenido pornográfico que contenía las palabras prima y prima hermanastra. Los expertos pudieron recuperar los resultados en video de estas búsquedas, algunos de los cuales, según se informa, eran muy violentos y de naturaleza explícita. A medida que el caso se acercaba al juicio, una audiencia preliminar ofreció más información sobre las pruebas adicionales que habían surgido desde la liberación de Jaylin. Esta audiencia también pudo haberle ofrecido al equipo de defensa de Jaylin una nueva teoría. En la audiencia, Bertés González testificó que creía que su novia estaba tomando medicamentos regularmente para la epilepsia. Le dijo al tribunal que Zion le dijo que tenía convulsiones y que sin su medicamento se volvían más frecuentes y graves. En una ocasión, Bertés vio que Zion se puso débil por un momento, inclinándose hacia adelante antes de recuperar la compostura después de solo unos segundos. Él creía que este episodio podría haber sido una convulsión. ¿Alguna vez la has visto tener una convulsión? Creo que sí. Sí, creo que sí. Y mientras ella tenía una convulsión, explícame qué pasó. Solo, o sea, como que se desmayó un poco. ¿Y se desmayaba? ¿Estaba echando espuma por la boca o...? No. Está bien, estaba temblando incontrolablemente. No. Está bien, entonces solo se desmayó. Sí, solo por un segundo. Luego ella como que volvió en sí de inmediato. Sierra Milton, cuya hija menor de hecho fue diagnosticada con esa condición, testificó que ese no fue el caso. Zion nunca había sufrido una convulsión.
Cientos de páginas de expedientes médicos que cubrían años de tratamiento parecían respaldar la afirmación de Sierra. Sin embargo, la versión de los hechos de Jaylin Brazier ahora se presentaba bajo una nueva luz. Quizás la condición de Zion provocó que muriera repentinamente en la sala de estar de él. Tal vez ella tuvo una convulsión. Ahora, solo hay 2 personas que pueden decir exactamente qué pasó dentro de la casa esa noche. Una de ellas es Zion, y ella ya no está. La otra es el acusado, y escucharán que casi cada vez que habló sobre lo que pasó, su historia cambiaba. Y aunque se deshizo del cuerpo de Zion, verán que dejó un rastro de evidencia digital. Eso es incriminatorio y les mostrará que todas las circunstancias llevan a una sola explicación de por qué Zion salió de su casa en la cajuela de su auto esa noche, y es porque él la asesinó. Ella también tenía antecedentes de convulsiones y tomaba medicamentos para las convulsiones. Ahora, ese día en particular, ella fue a la casa de Jaylin. Estaban fumando. Jaylin le dijo a la policía después de un tiempo que ella tenía una respiración superficial y un latido del corazón débil. Él la revisó para ver si seguía viva y ella ya estaba muerta. Luego tuvo miedo porque estaba consumiendo drogas, lo cual sigue siendo ilegal a nivel federal, y pensó que podrían culparlo de algo, así que entró en pánico. El teléfono de Zion se desconectó de la red a la 1:15 a.m., la misma noche en que desapareció y luego se perdió junto con ella. Pero el teléfono celular anterior de la adolescente estaba seguro en casa. Sierra Milton entregó este dispositivo a la policía. En él encontraron meses de correspondencia entre ella y su prima favorita. Los mensajes que él enviaba iban desde sutiles e inquietantes hasta profundamente inapropiados. En ocasiones, los mensajes eran sexualmente explícitos. Se recuperaron más de 4,000 mensajes distintos del antiguo dispositivo de Zion. En ellos, Jaylin la invitaba rutinariamente a su casa mientras su novia no estaba. Él le ofreció alojarla en su sótano si se escapaba de su casa. También le aconsejó cómo podría evadir a la policía si se escapaba de nuevo. El asistente del fiscal del condado de Wayne, Ryan Elsey, describió los mensajes de texto como persistentes, a veces elogiando su inteligencia y apariencia, y en otras ocasiones indagando de manera inmadura. Por ejemplo, le sugirió que otras personas pensaban que ellos eran pareja. Dijo que Katrina, la madre de sus hijos, estaba celosa de ella. ¿No es una locura? ¿Eso tenía sentido para ella? Luego se jactó ante Zion sobre lo fácil que le resultaba estar con mujeres. En un momento se llamó a sí mismo un dios. La fiscal Elsey concluyó diciéndole al jurado que el joven de 23 años había estado manipulando a su prima menor con fines sexuales durante años, que fantaseaba con ella y que el 4 de enero debió haber actuado según sus impulsos. Este fue el motivo retorcido que llevó a su muerte. Los miembros del jurado escucharon cómo Jaylin se enteró de que Katrina estaba embarazada de su tercer bebé el mismo día que llevó a Zion a su casa. Los mensajes entre la pareja mostraron cómo él le había mentido sobre lo que estaba haciendo después de dejarla en el trabajo. Más temprano ese día, sus náuseas y sofocos la llevaron a una visita a la sala de emergencias. Horas después, las náuseas regresaron. Ella le envió varios mensajes diciendo que se sentía demasiado enferma para quedarse en el trabajo y le pidió que fuera a recogerla. A la 1:25 a.m. escribió: «Creo que necesito irme a casa». A la 1:26 no me siento bien. Unos minutos después me duele el estómago, me siento mal y sigo teniendo calor y frío. La respuesta de Jaylin fue simplemente: «Tú puedes, cariño». Finalmente fue por ella esa noche, casi a las 3 de la mañana. Cuando lo hizo, ella notó un rasguño profundo en su clavícula. Él le dijo que el gato lo había arañado tan profundo que le sacó sangre. «Qué raro», pensó Katrina. El gato nunca lo había arañado tan profundo antes. El juicio duró 2 semanas completas, en mayo de 2024. Jaylin decidió no testificar. La fiscalía llamó a 32 testigos, la defensa no llamó a ninguno. El caso contra Jaylin era en gran parte circunstancial, aunque seguía siendo convincente.
Un antropólogo forense que revisó el historial médico de Sion determinó que la única condición que ella padecía y que posiblemente pudo haber causado su muerte era el asma. Aunque un ataque de asma se manifestaría de forma exactamente opuesta a lo que describió su prima. En lugar de desvanecerse sin hacer ruido y tener un pulso débil, Sion habría estado luchando por respirar. Habría sido muy claro que ella estaba sufriendo. Bertés repitió su testimonio de que Sion le había dicho que sufría de convulsiones. También admitió que su novia era conocida por mentir bastante. Parece que a Sion le gustaba contar historias. Cuando la llevó a su casa tarde en la noche, el 4 de enero de 2022, a espaldas de su novia embarazada, quien estaba trabajando en ese momento, él llevó a Sion a su casa tarde esa noche. Y ella sale de esa casa en la cajuela de su auto en una noche en la que él tiene una cortada inexplicable en la clavícula. ¿Qué crees que pasó dentro de esa casa esa noche? ¿Murió de COVID? ¿Murió de una convulsión? Se afirma que él hizo todo esto. Hizo lo que hizo porque tenía miedo de que lo atraparan por marihuana. Tenía miedo de que lo atraparan por marihuana. Puedes usar tu sentido común. Si vas a un dispensario de marihuana, no va a haber un equipo de agentes de la ATF esperando para atraparte y llevarte a una prisión federal por eso. Es más o menos equivalente a una multa de estacionamiento. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien deshaciéndose de un cuerpo que evitó una multa de estacionamiento? El propio Bertés dijo que Sion le dijo específicamente que tenía antecedentes de convulsiones. Se hizo la pregunta, ¿te preocupaste cuando viste esto? No, no me preocupé porque sabía de un historial de convulsiones que ella me contó y que estaba tomando medicamentos para eso. Y él entendía que si ella no tomaba el medicamento, las convulsiones serían mucho peores. Sierra Milton y el resto de la familia de Sion esperaron mientras el jurado entraba en deliberaciones. Simplemente hay tantas inconsistencias que, de nuevo, espero que al final de todo esto vean esas inconsistencias, vean a través de las mentiras y vean la verdad. Que él asesinó a mi hija y se deshizo de ella con total desprecio por su vida. El jurado regresó en solo 30 minutos. Primer cargo, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Segundo cargo, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Damas y caballeros, por favor, levanten la mano derecha. Jaylin Brazier siguió declarándose inocente del asesinato en su audiencia de sentencia. Yo sé que la idea ya está formada, por supuesto. Y una vez que se nos mete en la cabeza, pues así es. Pero Sion no fue violado de ninguna manera. No resultó herido, en absoluto. Dijeron que nunca quise disculparme o que nunca intenté disculparme. Eso no es cierto. Lo que dije es que sé que mi disculpa no vale nada porque no puede cambiar lo que hice. Antes de anunciar su decisión sobre la duración de la condena que Jaylin cumpliría, el juez Donald Knapp expuso la negativa del condenado a asumir responsabilidad alguna por el asesinato, por deshacerse del cuerpo de Sion, por mentirle a la policía y por causar tantos retrasos en la investigación a través de sus mentiras. El padre había dejado a sus 2 hijos pequeños solos en la casa. Manipuló y le mintió a la familia. Y al final actuó solo. Era poco probable, según el juez Knapp, que alguna vez se rehabilitara. Jaylin Brazier fue sentenciado a 30 a 90 años de prisión por el asesinato y a otros 5 a 10 años por manipulación de pruebas. Estas condenas se cumplirán de manera consecutiva. Me temblaba todo el cuerpo. Pero, hombre, cuando se leyó... Y fue tan directo, tan objetivo. Estoy tan feliz de que lo vieran. Ella fue amada, ella es amada. Lucharon por ella. Y este es el resultado. Así que estoy feliz. Estoy feliz de que al final... Esto es justicia. Y para Jaylin pensaste que eras listo. Quisiste pasarte de listo. La gente se dio cuenta de lo que eres en realidad. Y espero que nunca salgas.
El cuerpo de Zion Foster nunca ha sido recuperado. Más de 70 voluntarios y las autoridades buscaron en el vertedero durante casi 6 meses antes de finalmente admitir la derrota. Al momento de la publicación de este video, Jaylin permanece en una instalación de admisión en el condado de Wayne, esperando su traslado a una prisión de población general. Gracias por acompañarme a revisar este caso trágico. Un agradecimiento especial a Bex in Wonderland por convertirse en el miembro más reciente del Members Lounge. Soy Kevin, esto es Just Thought Lounge y nos vemos en el próximo. Always been effective, can say he got a knack. Pick of the litter, you see how Newton got his back.